tiempo, ya hablando del castigo del pecado. La naturaleza de Dios, uno de sus atributos es que Él es santo, y como Él es santo, estableció leyes. Entonces la justicia de Dios tiene que vindicarse. Por eso Él no puede tolerar el pecado. A medida que la iglesia se vaya no creciendo en cantidad, para eso hay que hacer los evangelismos, ni en edificios, ni en dinero, creciendo en madurez, que nos vayamos alejando más del pecado. Y eso es, se vayamos madurando, más se va viendo a Dios, porque esa es su naturaleza. Él es santo, como dice Santiago, la justicia de Dios no opera en la iniquidad. Por más bonito que usted cante y yo y toque, si hay un rejuego en mí, algo raro, cosas ocultas, ahí no se ve Dios así. Aunque yo diga que se ve, aunque tenga los dones, Dios no está en el rejuego, en la maldad, en el engaño. Dios se manifiesta en la pureza. Por eso Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Un niño no tiene mal, una característica de un niño, aunque se incomode, el niño se le da rabieta, pero no tiene malicia, hermano. Ni es un niño de 5 años, no vas a maquinar. Ellos pelean y al ratito ya se olvidan de todo. Y entonces el apóstol Pablo dice en cuanto a la manera de pensar en la madurez, en la malicia, seamos niños. Ahora, en la manera de pensar maduros, no seamos niños maduros, pero en la malicia seamos como niños. Es hermoso, por eso que me trae a la memoria el cielo Luis Alberto, que yo siempre decía que era un adulto con corazón de niño. Él se incomodaba a veces, porque como hacen los niños, pero escucharlo a él, que él partió a la presencia del Señor, maquinando con una maldad en el corazón, eso tú no se lo iba a ver. Tenía un corazón de niño él. No tenía malicia con nadie, era tan sincero hablando, era un niño, y eso siempre yo aprendí mucho con él, aunque era como su padre, pero cada vez que el Señor me decía, tú quieres aprender que alguien que dice malicia, míralo a él, y yo lo celaba mucho, pero no tiene, y me decía el Señor, el Espíritu Santo, oye Señor, pero no tiene malicia, no tiene malicia, porque eso es terrible cuando en la misma iglesia, cuando un hombre se va llenando de malicia, hermanos, y maldad en el corazón, envidia, odio, quiere destruir a otro, eso hace mucho daño. Entonces, por eso es que Él castiga el pecado, porque Él es santo y tiene que hacer justicia. La paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros estamos explicando que hay un pecado, Luis Blair le llama natural. Yo le, se le podía llamar también general, natural, que un castigo, perdón, yo dije pecado ahorita, rectifico, un castigo que es natural, que es para cristianos y no cristianos, como la vejez, la muerte física, las enfermedades, etcétera, etcétera. Eso es parte del caminar, eh, los conflictos aquí que no se pueden negar en esta tierra. Entonces nosotros los cristianos, hay otra que dice Hebreos capítulo 12, se recuerda, versículo 6, se llama prueba, el padre al hijo que ama disciplina. ¿Para qué son las pruebas? No es de que para usarme, para su gloria, un estadio lleno, un gran predicador. Son sencillas las respuestas, es para parecernos a Él. No es para que yo sea un gran predicador. No, mientras más grande te va a usar, más las pruebas. Está bien, cuando Dios le da mucho a uno, le demanda más. A mí me demanda mucho Dios, integridad, honestidad. Pero no es para eso las pruebas, para que yo esté aquí trepado con un micrófono y una corbata y una chaqueta predicando. Ni para hacer iglesias grandes, ni para ser reconocido por nadie. El espíritu del ministro de Dios, aquí los ancianos, tiene que ser siempre el de Juan el Bautista.
que era anónimo. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién tú eres? ¿Eres tú Jesús? ¿Eres tú el profeta que ha de venir? ¿Eres tú Elías? Él dijo, yo no soy nada de eso. Ni siquiera él dijo que era profeta. Y él después respondió, digo, yo soy una voz que clama en el desierto. Tremenda. Era más bajo que un siervo. Una voz que clama en el desierto. Y detrás de mí viene uno que yo no soy digno. Mira qué espíritu de desatar la correa de sus calzados. Muy diferente al espíritu, yo no estoy señalando de nosotros, me incluyo yo, de nosotros los ministros. A mí me llegó un pensamiento, estamos sometidos al Espíritu Santo. Esta misma tarde, que tú quieres buscar los narcisistas en las iglesias, empieza por los pastores. Porque antes quizás, como digo Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, ahora que soy adulto, ya nosotros no somos niños, hemos ido madurando. Hay cosas que ya yo veo ahora que antes no la veía, que la veía normal. Y eso nunca, 15 años atrás, sirviéndole al Señor, yo te estoy hablando de corazón a corazón. Eso nunca me iba a pasar por la mente, era muy niño, porque para mí un pastor era como un Dios. Por eso fue cuando, no quiero citar eso, en algunos lugares alguien cae, un pastor en adulterio, y yo me escandalizaba, ya no, porque ahí a uno lo van hasta dañando, perdóname usar esa palabra, ya yo no me escandalizo, porque eso es muy común ya. Pero antes yo veía a esos hombres y yo decía, no, esa persona ni puede ni pecar ni es un pensamiento, yo un niño espiritual. Ujú. Pero después que uno va viendo, y ese fue el pensamiento que me llegó esta tarde, tú quieres ver los verdaderos narcisistas, que los pastores, hermano. Oye, ¿por qué? Porque que el- la iglesia entera adora el pastor. El pastor va a la casa y ese narcisismo, el que está ahí sentado, no. Un pastor, yo he visto pastores que yo no vengo aquí a criticar, yo me incluyo. Por eso me tengo que cuidar siempre, diario. Ponerme la inyección, así como los diabéticos, insulina, la cristomicina de humildad. Y los pastores, amados, porque cuando están trepados aquí con una corbata y una chaqueta y predicando, y la gente lo ve, los niños lo ven, van creando una imagen y lo endiosan. Y ahí viene el narcisismo, empiezan a amarse a sí mismos. Yo he visto pastores que sus hermanitas biológicas que se criaron juntos en un mismo hogar, cuando ellos llegan a la casa, las hermanas dicen, ay, llegó el santo de Dios, llegó el varón de Dios, las hermanas biológicas que tienen confianza. Y yo entiendo que el vino hermosea, hermanos, el ministro, Dios te pone hermoso, y como los ancianos de aquí también, y el pan sustenta y da gozo, el vino, el aceite hermosea, el vino da gozo, pero uno tiene que tener cuidado, esos son los gigantes de Canaán. ¿Por qué entonces dejemos esto, hermanos? Porque vamos a dejar de adorar a Dios para adorar al hombre. Estamos peor que todo el mundo. Y el narcisismo, la misma iglesia daña a los pastores. Porque ¿qué es tanto que el pastor, que pastor, que pastor? Entonces Él es que te guía, ya no el Espíritu Santo. Él es que te dice lo que tiene que hacer. Él te dice el trabajo que tiene que hacer. Y ese es el sistema establecido en las iglesias. Hay que romperlo. Entonces, ¿qué pasa? Somos nosotros los pastores y más el líder de la iglesia, porque una iglesia hay un gobierno de ancianos, pero siempre tiene que haber una cabeza, amado. Somos los más vulnerables a caerle en un narcisismo. Usted sabe lo que es esa personalidad narcisista. No sirve que sale todo a él. Y el narcisista lo que pide es adoración. Cuando un narcisista pasa desapercibido y nadie le hace caso, lo deja ahí, se enoja, porque el alimento, la comida diaria de un narcisista es que lo halaguen, hermanos. Por eso un narcisista se ofende cuando le llama la atención, porque el narcisista no tiene nada de humildad. Es adoración, es el espíritu de Satanás. Los narcisistas lo que piden es que le sirvan, son sanguijuelas, chupasangre, vivir del otro y que lo adoren. Si usted no le pasa la mano, o sea, hay pastores que cuando usted va a hablar con él tiene que decir, oye, ¿qué predica más poderosa? Porque ese es su alimento.
que lo enaltezcan. El espíritu de Satanás. Entonces esa personalidad de narcisismo en las iglesias, no la busque en el pueblo, porque no tiene condiciones para caer en narcisismo, porque está ahí sentado y es anónimo y nadie lo ve. Pero el pastor que siempre está en el centro, predicando, ese sí cae en narcisismo. Hay que adorarlo, hay que plancharle la camisa, hacerle la comida, llevarle todo a la mesa, al hombre de Dios, al varón de Dios. Y eso es muy peligroso. Yo no estoy aquí, hermanos, ministrando otro espíritu que lo aplaste a ese hombre. Si una persona, un pastor, le sirve al Señor en integridad, hay que honrarlo, respetarlo, cuidarlo. Eso es otra cosa. Pero irse a los extremos, adorarlo, amados. Entonces alimentarle el ego a ese hombre. Entonces yo decía que yo cada ratito que veo pastores hablando como habla, digo, este hombre es narcisista, se ama mucho a sí mismo, es un narcisista. Entonces, eso es una enfermedad, lo digo con dolor del corazón, que está destruyendo los pastores. Después vienen los otros gigantes. O sea, esos son los gigantes de Canaán, el dinero, la gloria, el narcisismo. Y en los políticos allá afuera, no lo busquen las masas, el narcisismo, los psicópatas, esos cuadros de psicopatía. Siempre búsquenlo en los artistas, los grandes, allá afuera, en el Congreso. No lo busque en las masas. Usted va a encontrar eso en el Congreso. Es raro al que está ahí el presidente, el Congreso, la Cámara de Diputados. Aquí hay dos cámaras, la de senadores y diputados. Ahí que están todos son narcisistas. Y gentes malcriadas que no tienen amor. Y son los que dirigen los pueblos. Por eso nosotros debemos depender siempre de la misericordia de Dios. Entonces, yo a veces cuando ibas a las naciones con pastores, yo veo, hermano, que hay que hacerle todo, ponerle la comida por la mañana, prepararle todo, la camisa que se va a poner en el culto, para el culto ese domingo hay que planchársela, el pantalón. Entonces uno tiene que ir vacunándose contra eso. Por eso es que no es que usted tome eso como una regla. Yo he tratado, mi esposa es una mujer muy hermosa que me sirve bastante, se entrega. Pero mi camisa, yo me levanto antes de venir al culto y la plancho yo. Ella me lava el cuello, la camisa, etcétera, pero yo preparo mi ropa. Y hay momentos que yo le cocino hasta ella, por eso aprendí a cocinar. Es para vacunarme y con eso de narcisismo. Y me gusta servirle al otro porque nadie está exento a eso. Si hay una persona aquí más vulnerable de todos ustedes, de caer en un narcisismo, en esa personalidad, soy yo, porque estoy aquí predicando y todos ustedes me quieren mucho, yo sé que me aman, pero uno tiene que cuidarse, no cruzar un hilo. Es un hilo muy fino, que uno ni cuenta se da. Entonces, a mí me llama mucho la atención estos líderes religiosos. Yo digo, pero ese hombre es un narcisista predicando. ¿Qué vas a bautizar al pueblo con ese espíritu? No se ve humildad. No se ve nada de humildad. Y eso es muy común en las iglesias. Una vez que yo estaba en Puerto Rico, porque el Señor me puso, ahí está el siervo Rigui, que es testigo de ejemplo. Nosotros todavía no había caído esa unción de servicio. Limpiábamos la iglesia los sábados. Y fueron unas personas a buscar el pastor de la iglesia. Me vieron a mí en cortito limpiando con un mapo, y yo le dije a ellos, nunca se me olvida, un sábado por la mañana, y yo le dije a ellos, porque en Puerto Rico ser pastor, eso es muy grande, hermanos. Ellos aman a un pastor y lo respetan mucho, que es bueno. Yo no he visto una isla que respete más a los pastores que Puerto Rico. El pueblo ni se une con los pastores, porque a mí me lo prohibieron. Yo estoy delante de Dios. Yo iba los domingos a un río en Puerto Rico. Pregúntale a Silvio Ricky, y los líderes del concilio me lo prohibieron. No te juntes mucho con las ovejas. Entonces, cuando esa persona, siguiendo la historia, fue a la iglesia y me vio mapeando, yo le dije, ¿y el pastor dónde está? No soy yo. Digo, no, no puede ser tú, porque está esperando un hombre, me ve todo sucio de jabón, en cortito, y
está esperando, los pastores duermen hasta así, mire como yo estoy ahora. Duermen con saco y corbata, hermano. Y está esperando un hombre así. Y digo, no, yo el pastor soy yo. Pero el estereotipo que él tiene no es así. Como un pastor limpiando el baño y lavando el piso de la iglesia. No puede ser. Digo, no, busque el pastor, tú estás jugando. Digo, no, soy yo, siervo, dígame. Y así es, hermano. Entonces, ¿qué pasa? A un líder en las iglesias hay que respetarlo y amarlo, pero no se puede estar adorando el bendito hombre. Porque entonces esos son ídolos. Es mejor adorar a un ídolo de yeso, de esos de las iglesias católicas, amado, que adorar a un bendito hombre. Y estos hombres carismáticos en el mundo pentecostalismo lo están adorando y ni cuenta se dan. Ni cuenta se están dando que le están adorando. Cuando el hombre entra, todo el mundo, ahí viene el varón. Y la Biblia dice que el pecado más grande de la Biblia es el, hermano, cuando la idolatría. No te harás imágenes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, no te harás imágenes ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de los cielos, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni lo honrarás. Porque nosotros criticamos a los católicos que adoran imágenes. Es verdad, esas iglesias están llenas de imágenes. La Virgen, es raro la iglesia católica que no está llena de vírgenes, de estatuas. Pero, y esos diositos, los pastores, en nosotros los carismáticos, hermano, eso es terrible. Esos líderes que la gente lo adora, lo adora. Yo, a veces cuando usted va a las emisoras que están, usted ve la gente con ellos así. Hay que respetarlo y amarlo, pero por Dios, amado. Entonces, ¿qué pasa? De ahí viene el narcisismo. Porque esas personas, si suben un día al altar y no fluyen o si no llaman la atención, cuando ellos llegan a un sitio y que lo anuncie, se enferman y se ponen bravitos, rabiosos, ¿sabe? Yo he visto pastores en actividades que una actividad una vez un sábado, al otro día el domingo en el culto, porque no lo pusieron a predicar, pusieron al amigo y el amigo le fue bien, fluyó y ganó, fue el domingo, acabó con ese hombre. Aunque usted ve esa prédica, sí, esa prédica no era tanto en el espíritu. Narcisista, hermano, narcisista es así, cuando tú no lo adoras, él se enoja y se pone bravito, o ella. Y esa personalidad yo lo estoy viendo en estos tiempos muy frecuente en los pastores. Y eso sí duele porque está supuesto, porque Jesucristo era el pastor y el más humilde era Cristo. Y murió semidesnudo en una cruz. ¿Y por qué es lo que nos pasa a nosotros? El espíritu de Juan el Bautista, que ni el nombre dijo. Él no dijo cuando le dijeron, ¿quién eres tú? Yo soy Juan el Bautista, el apóstol tal. Otra cosa, estos hombres no quieren decir la palabra siervo, usarla, el apóstol. No, apostólico, romano, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿qué es esto? Eso es narcisismo, hermano, puro y duro. Y hay que cuidarse de ese espíritu. Por eso que, ¿cuál es la vacuna contra eso? Fácil, servir, servir. Como dijo Jesús, tremenda palabra. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Limpiar el baño, el vacuum, en la casa servirle a los hijos, que ellos vean su siervo, no un esclavo, pero su siervo, a servirle. Y ahí se va ese culto a la personalidad, amados. Como están estos políticos en Estados Unidos que quieren que lo adoren. Y ellos viven rabiosos y ansiosos, matándose y arañándose uno con otro para buscar los votos, pero son narcisistas, es para que lo adoren. Y si hay uno que le está sobresaliendo, se enoja, como los bueyes y cangrejos en una lata, matándose uno con otro, y todo es por brillar. Ahí que está esa personalidad más frecuente en los líderes de las naciones y los líderes de las iglesias. Esos son diagnósticos.
Usted no tiene que estar de acuerdo, pero búsquelo por ahí. Va a buscar en una iglesia, llega a un narcisista, busque el pastor, hermano, que está por ahí, la personalidad seguro. Y después vienen los rasgos de psicopatía, etcétera, etcétera. Entonces, amados, nosotros decíamos que esas, como Dios es santo, Él castiga el pecado. Entonces hay un castigo natural o general, Luis Berro le llama natural, que es para todo: la muerte, la vejez, las dos muertes, la física y la espiritual. Para los elegidos, una sola muerte, la física, porque ya la espiritual, ya Él nos resucitó el día que Él llegó a nuestras vidas en el mundo espiritual. Recuerde que me llega ahora el pensamiento, estamos en el espíritu, que el cristiano tiene dos nacimientos: el biológico y cuando nazco en el espíritu. Tiene dos resurrecciones: la física y el día que yo nazco de nuevo, que me resucita en el mundo espiritual. Todos ustedes que estamos aquí hoy, a mí, ya yo nací otra vez. Nací físicamente, biológica, y nací otra vez. Y ya me resucitaron ya. El día que muera y cuando Cristo venga, la segunda resurrección, pero ya a mí me resucitaron. Yo estaba muerto, yo nací muerto en el mundo espiritual. Entonces el cristiano tiene dos nacimientos, dos resurrecciones y una sola muerte, la física. Vamos a pasar, eso es resultado del pecado, a pasar toda por ahí. Lo opuesto, un ejercicio. El impío, entonces, un solo nacimiento, el biológico, porque no nace espiritualmente de nuevo, el impío. Una sola resurrección, porque no lo resucitan espiritualmente. Nace muerto y sigue muerto. Lo resucitan es cuando aquel día, el día del juicio, cuando Cristo venga, lo van a resucitar. Una sola. Muerte, el impío, tiene dos: la muerte eterna, la espiritual y la física. Ese contraste es hermoso. Hago un ejercicio más tarde cuando salga de aquí. El cristiano tiene dos nacimientos, dos resurrecciones y una sola muerte, la física. El impío tiene un solo nacimiento, una sola resurrección y dos muertes. Usted ve esos pensamientos así, son hermosos. Yo lo apunto todos. Me gusta apuntarlo y me pongo a repetirlo de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que el castigo general para todos los naturales, la muerte, la vejez, las enfermedades, etcétera, etcétera. Las pruebas en los cristianos, todos cristianos, Dios le va a dar pruebas, conflictos para que seamos humildes, mansos, etcétera. Ahora, hay otro que decíamos el miércoles pasado, que aparte del castigo, el generar una desobediencia mía, eso es un castigo por la desobediencia. Diferenciar castigo natural, generar. A mí me cayó ese, mira, me he ido envejeciendo, voy perdiendo facultades, el natural. Las pruebas, Dios me trata conmigo diario, como cantábamos hoy, renovándome para parecerme a Cristo. Cuando Dios me ha dado castigos personales a mí, que no es prueba, ni es castigo natural general, que es para toda la muerte. Me ha dado castigo. Entonces el cristiano debe discernir, porque nosotros los cristianos vivimos corriendo y no nos sentamos a pensar. Él me ha dado a mí castigo, me ha castigado por una desobediencia. Eso es otra cosa. Ese no es el general para todo. Un castigo que por algo que yo haga o esté rejugando me puede castigar, porque Él es santo. Por ejemplo, aquí yo lo puedo citar públicamente y no me da vergüenza porque ustedes lo saben. Hubo una época que yo me mudé, yo hice algo que Dios no me mandó. Dios no me mandó a eso y me castigaron. Pero eso fue terrible para mí, eso no era prueba. Entonces el cristiano tiene que saber, sin paranoia, están señalando, eso es un castigo. No, cuidado. Porque no somos jueces. Yo no me puedo sentar en la corte a juzgar a nadie. Pero eso es personal. Entonces cuando
Yo viví en Cande una vez, una casa rentada que duré 5 meses ahí. Ahí me castigaron porque no me mandaron. Caí en las manos del hombre, una trampa. Y yo no oré, me llevé del hombre. No tenía mala intención. Fue que la persona me dijo, quiero que tú viva aquí. Y me quería hasta dar la casa. Yo le dije que no. Me la rentó y en el LIT él me puso 0. Muy lindo, si no pagué nada ahí. Ahora, ¿qué yo hice? Invertí para dejarle un poquito más de lo que costaba la renta para cuidarme. Pero caí en las manos del hombre y ahí me castigaron. Porque fueron 6 meses de un tormento que de día y de noche me castigaron. Y enfermedades físicas, todo, me estaba deshidratando. Estaba tan grave esa vez, es un testimonio que se puede decir, estaba tan grave. Yo mis cosas privadas de la iglesia, me gusta dejarle en la puerta ahí. En mi casa yo no menciono ni iglesia. A veces la esposa mía me está hablando, me perdona hablar de mí, hermano, porque me estaba hablando como el sábado. Ella me estaba hablando y me llegaron 2 pensamientos para el mensaje del domingo. Yo no voy corriendo y le digo, ay, mire, es el mensaje del domingo. A mí no me gusta eso. Yo lo guardo en mi corazón. Ni a ella le digo, a ver, ella no sabe lo que yo voy a predicar aquí. Nada, nada. A veces le escucho hablando y me confirma el mensaje, sí, pero yo lo guardo en mi corazón. Entonces, en ese momento, al no llevarle nada, la nena mía, para eso, yo estoy un poquito confundido. En esa época, yo no sé cuántos años tenía Chaidi, como 17, que a ellos no se daban cuenta de nada. Hace poco, el hijo mío, Ricky, él me dijo a mí, pero papi, cuando yo le dije las pruebas que pasé en Puerto Rico, pero yo no me di cuenta de nada de eso. Los conflictos que tenía, él nunca lo supo. ¿Y cómo? Yo no me di cuenta, tú estabas así. Sí, él no se daba cuenta. Yo mis cargas las dejaba en la puerta, porque no voy a cargar a ese muchacho, ese joven. Ya él tiene 50 años, pero para eso tenía como 20, 19. Tiene 55, creo. Y él no se daba cuenta de nada de eso. Hasta cuando 2 meses que yo duré para venir para acá, ya yo sabía que venía y me dijeron no se lo diga a la iglesia, ni a él se lo dije. Después se dio cuenta cuando me vio las cajas, porque hay que ser prudente, no llevarle cargar. Entonces las cosas que yo estaba pasando en esa casa, que fue un castigo de Dios por desobediencia, porque Dios no me mandó a caer en las manos del hombre. Un día de culto, a las 6 de la tarde, nunca se me olvida. Y ese día yo sí se lo dije a la niña, era muy pequeña, como 17 años tenía. Y yo me recuerdo, Dios lo usó esa vez, yo no sé si ella se recuerda de eso, ella se recuerda. ¿Qué edad tú tenías, Jaidi? ¿17 años? ¿O 16? Bájale 1. Entonces yo ese día, ya eran las 6 de la tarde, y ella entró a la habitación, allá en Cande, donde yo vivía, y entró y me dijo, papi, ¿qué ya vamos para la iglesia? Porque yo salía como a las 6:20 y yo estaba sentado así, no mami, ya yo voy a dejar eso. Ahí la cargué a ella, yo nunca, porque la podía aplastar, era todavía, ya estaba más grande, pero un adolescente de 17 años. Y no yo me había bañado, no, creo que me bañé, pero estaba sentado así en cortito y Dios lo usó a ella. Yo no iba para la iglesia ese día, ya yo iba a tirar la toalla. Ese es un lenguaje del voceo, cuando en un ring tiran la toalla es que no va más, abandona. Y no, no mami, yo voy a dejar esto, ya estoy cansado. Yo no aguanto esto cólico y ya yo no aguanto esto ya. Esto es, espera, me voy de Camden. Yo quería irme ya de aquí. Entonces viene la niña y dice, no papi, tú vas para la iglesia. Vamos para allá. No, no, no. La usó a ella, una niña. Como a Balaán, que le habló la burra. Y ella no es perdóname, una burra, una niña. Ella me buscó la camisa. Y no, te viste, me vistió. No, usted va para la iglesia. La niña, hermano, tú vas para allá. ¿Han escuchado esa bachata? Voy para allá. Voy.
y me puso todo y me vistió, y hasta la llave del coche me dio y vámonos. Allá, cuando llegué a la iglesia a adorar al Señor, se me fue todo. Pero ese día yo no iba, fue por ella que fui. Y cuando yo digo, oye, pero si Dios está usando a esta niña, me está hablando, no puedo abandonar un culto y no ir. Pero ese día yo estaba decidido a no ir y pregunté a ella, ¿qué testigo? Y mi papi, ¿tú no vas para la iglesia? Y entonces, ¿quién va a predicar? Dije, no, yo no, que ya yo voy a dejar esto. Pero eso fue un castigo, porque Dios no me mandó. Entonces yo tendría que diferenciar que es una prueba y que es un castigo. Hay muchas cosas en mi vida personal por desobediencia. Ese no es un castigo natural para todo. Esto es a mí por cabezón, por una desobediencia que Dios puede castigar a uno. Eso no se predica en las iglesias. Entonces uno diferenciarlo, lo que es un castigo. Estábamos hablando el miércoles, hay otra cosa más, el castigo natural, el castigo personal, las pruebas, pero hay otra que eso no es ni castigo, eso viene solo, él no tiene que mover un dedo. Lo que tú siembras y yo siembro, eso cosecho, esa otra más, súmasele ahí, van 4 ya. Hay naciones que están comiendo los zafacones. Hermano, perdóneme, no se me ofenda, porque eso no se puede decir en un púlpito, se lo buscaron ellos. Por eso a los pueblos hay que enseñarle, hasta cuando vayan a votar, no te lleve de comerte, chuparte un caramelo envenenado. Te van a dar de todo, eso es veneno. El político te ofrece mucho y puede, siempre vote por el menos malo. Pero que hay un tipo de político que la gente vota y después, hermano, para salir de esa dictadura, Venezuela es un ejemplo, Cuba es otro ejemplo. Se lo buscaron ellos. Los pueblos tienen los presidentes que merecen. El país más próspero que todo el mundo quería ir a Venezuela en los 90, pregúntele a Manuel, está comiendo los zafacones. Ellos se buscaron eso. Porque la gente nada más dice, no, que ese hombre sí es malo. Y el pueblo no. Siempre trabaje con la víctima. Como el de arriba, el que se debe dar. Síndrome de Estocolmo. Los cubanos, ellos se buscaron eso. Vino este Balbú, Fidel Castro, y lo confundió con el socialismo y lo engañó. En Irán, ellos se han buscado eso. Usted sabe lo que van a hacer en esta semana en Irán, hermano. Misericordia de Dios, que usted y yo nacimos por Occidente y no en esos regímenes dictatoriales y islámicos, yihadistas, sunitas y chiíes. ¿Tú sabes lo que van a hacer en estos días? Hace 3 meses, cuando empezaron las revueltas en Irán, las protestas, hay 8 jóvenes y las fotos están ahí. Yo la vi ayer y me dio un dolor, una pena. Me dio una pena, hermano. 8 jovencitas. Tú sabes, ni siquiera la van a fusilar, porque yo te voy a decir una cosa, amados, para mí. Si a mí me piden, me van a ejecutar, me van a llevar el paredón. Siéndote sincero y me dicen, ¿qué tú quieres? ¿Que te fusilen o la horca? Que me den un balazo, porque en el balazo, a mí me han dado un balazo, tú no sientes nada, hermanos. ¿Qué es, Lewy? Reprendo al diablo, ¿qué es esto? Parece que puede costar ahí, ¿verdad? Porque un balazo, hermano, en la cabeza, eso es un segundo, ¡pam! Yo lo he visto como caen. Pero hermano, ahorcarte. Apriétese un ratito ahora mismo ahí para que usted vea. Póngase el dedo ahí. Póngase el dedo aquí en la laringe ahí para que usted vea. Empieza a toser. Y a esas 8 jóvenes no las van a fusilar, a ahorcar, hermanos. Esos son esos regímenes. Ahí ahorcan los jóvenes. ¿Tú sabes por qué? Por nada. Porque estaban protestando en enero. Por una protesta en contra del gobierno. No hay libertad de expresión. Y esa es en que uno tiene que cuidarse en las naciones hasta para votar por un dictador. Y eso se lo buscaron ellos. Ese gobierno se lo buscaron ellos. Porque Irán antes tenía una cultura como Occidente y vino la rama, porque son 2 ramas del Islam. La chiita es la que está en Irán. Arabia Saudita es la sunita. Arabia Saudita, en Irán la chiita. Y se lo buscaron 8 jóvenes, la van a ahorcar en estos días.
Y no tienen misericordia ni perdón por nada. ¿Tú te imaginas, hermano, que eso se ve en la noticia? Y sacaron las 8 fotos de la jovencita hermosa de 21 años y 22. Ahorcar, hermano, sí. Y ahí los padres en esa cultura ahorcan a una hija porque no se casan con los que ellos quieren. Por eso hay que darle gracias a Dios que nacimos por aquí, por Occidente. El nacer ahí, usted pensar diferente al Islam, seguro que tiene la muerte segura y por horca. Ellos no les gusta matar con fusilamiento, es por horca. No sé por qué son tan sádicos. Esa gente ama la horca, la soga, hermanos, para ver el otro sufrir. Y quieren mezclar eso con religión. Eso no es ni religión, amados. Eso de ese Islam, eso no es nada de religión. El religioso no es así. El religioso, por más extraviado que esté, no ahorca a nadie, hermanos. Son buenas gentes. Eso es una ideología satánica. Pero ¿qué dice religión? Ellos quieren confundirla, dicen de que una teocracia. Entonces el ayatolá ese le decía que ese es un dios. Y cuando yo vi las fotos, la vi antes de ayer, de esas 8 jóvenes, digo, Dios mío, ¿a qué nivel hemos llegado los hombres, estos políticos gobernantes? Ahorcar una jovencita hermosa a las 8, quitarle la vida. ¿Qué será de esos padres, de esos hermanos? Jamás se recuperan. Hay situaciones, amados, que una persona puede pasar, que uno dice, no, pero yo me levanto, hermano. Hay situaciones a veces que Cristo levanta, pero que yo he visto gente que han pasado cosas, calamidades, que jamás se levantan, amados. Jamás. No sé cómo esos padres, esas jóvenes se levanten y la mamá, el padre. Entonces son tan sádicos, lo ponen con fotos y hacen una ceremonia. Tal día la vamos a ahorcar porque pensó diferente al gobierno. Es terrible, por eso hay que darle gracias a Dios. Estados Unidos y Europa por la libertad. Se está dañando Europa ya. A mí me llega un testimonio. Ese muchacho, ese joven, hablando de eso, que hay calamidades que uno jamás se levanta, al menos que Dios te levante. Yo lo conocí porque él estudiaba medicina en la universidad. Yo lo veía a él. Él es un artista que se llama Tito Kenton, de Dominicana, de esos que cantan Luisito Kenton, igual que, pero no Rivera. Luis Rivera, él se llama Luis, le decían Luis Kenton. Entonces, sucedió que él se había casado y era un artista famoso allá, de los merengueros, bailaba mucho y cantaba. Yo lo veía siempre en la universidad, porque él estudiaba medicina. Yo creo que llegó, no duró mucho tiempo, como 2 semestres. Nosotros creo que hasta dimos materia asuntos. Y ahí no éramos amigos, sino de vista, yo lo veía. Como era una persona pública en la televisión. Mira Luisito, mira Luis, etcétera, etcétera. Y no Rivera, ¿sí? Entonces sucede un día que él se casó y tenía un niño. Y ese día discutió con la esposa. Para que usted vea, hermano, a lo que lleva una ira. Y salió airado de la casa. Ese fue el testimonio de él. Él murió. Él no se levantó de eso jamás. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y el final es camino de muerte. Usted ve por qué a mí me gusta en las prédicas aplicar cosas inmediatamente, que es lo que uno vive aquí, para aprender a vivir. Entonces ese día él llamó al hermano que también cantaba con él. Se llama Tito él. Yo lo he visto en la televisión. Está mayorcito ya. Y le dijo, vamos al gimnasio, porque ellos eran bailarines y practicaban gimnasia. Entonces él, con la ira y la frustración, que salió enojado con la esposa, con la ira, él dio un salto, pero airado así. Como
y la incomodidad. Y ese salto le costó, hermano, que jamás se levantó. Esos saltos de gimnasia dando maromas y de un salto. Y en el aire, él dice que yo he hecho. Ya era tu ley tarde. Sabía que la caída iba a ser mortal. Cayó con la cabeza así. Y la fractura no fue aquí, fue aquí. Una fractura ahí te va a dejar, aquí te puede dar hemipléjico, pero aquí le dejó inmóvil, solamente podía mover los ojos, hermano, así. En las cervicales aquí. Cuando él vio que no se podía mover, llegó la ambulancia, llamó al hermano, lo llevaron y él dijo, ¿qué yo he hecho? Por una ira. Y eso, yo no sé, yo traigo ese testimonio hoy aquí, es para uno aprender lo que es lo que hace una ira, hermanos. Digo, ¿qué yo he hecho? Bueno, el hombre duró como 25 años así. La primera que se fue, ¿tú sabes quién fue? Dígame, la esposa. Porque era un vegetal, no podía ni, era acostado en una cama así, había que darle todo. Sin dinero. El hijo, la esposa vino para acá, para Estados Unidos, y trajo el niño. Jamás lo vio. Ese muchacho pasó en Dominicana, en canales de televisión, pidiendo ayuda. El gobierno después, los últimos años, empezó a darle un salario y ese muchacho pasó y intentó suicidarse más de 5 veces porque no podía, necesitaba una ayuda, no podía ni pararse de la cama. Usted sabe lo que es un vegetal, que nada más podía mover el cuello así. Cuadripléjico en las dos extremidades. Y cuando yo un día lo vi aquí, estoy delante de Dios, en una silla de ruedas, porque no podía mover los brazos, eléctrica, en San Nicolás, Manhattan, yo lo vi. Y todo el mundo, ay, mira Luisito Kenton. Y siempre se la pasó pidiendo ayuda. La depresión y la angustia fue tan grande que él se dejó de atender y murió hace un tiempo, como 4 años. Y cuando yo vi ese testimonio, yo digo, wow, qué tragedia. Por una ira. Una sola decisión a una persona le puede destruir, hermano, toda la vida, que además se levantan. Una sola decisión. Por eso que hay decisiones que son de vida o muerte. Una decisión, uno se puede buscar la muerte y caer un agujero bien oscuro, sin fondo, amado. Una sola decisión. Yo digo, mira, es en ese punto que él salió airado de la casa y empezó a hacer esas maromas, piruetas, y ahí fue que cayó y no se levantó. Porque a veces la gente como que quiere vivir fuera de la realidad. No, pero si yo me caigo, me levanto. Depende, hermano. Ahí a veces golpe que a mano se levanta, ¿sabes? Porque yo lo he visto. Ese no se levantó. No me digas tú a mí que se levantó. Ese no se pudo levantar. Como una persona que la esposa lo deje después de ancianito, ya que no tiene fuerza. Es difícil levantarse. Aunque Dios la fortalece, está con él. Esa es la realidad de la vida. Y yo no, cuando yo vi ese testimonio, digo, por eso, qué doloroso es eso. Es terrible, hermano, las cosas que pasamos los humanos aquí. El dolor, la angustia, etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos que hay cosas que no son ni castigo, aunque es castigo, pero se lo busca uno. Eso se lo buscó él por una ira. Entonces nosotros leímos el miércoles, ¿se recuerdan? El Salmo 9:15. Yo no lo voy a leer otra vez, pero que hicimos énfasis ahí. Estamos hablando del castigo del pecado. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En las mismas redes fueron tomados sus pies. Y decíamos que eso no es un castigo que da Dios. Son principios. Y si usted se va, las naciones se lo están buscando. Haití, eso, hermano, eso no es ni castigo, aunque es un castigo. Se lo buscaron ellos.
Venezuela se lo buscaron. Claro, eso no se dice en los púlpitos porque te comprometen. Cuba eso se lo buscó. Se enamoraron de ese verdugo. Por eso las naciones hay que concientizarlas, porque cualquiera cae en una dictadura, hermano, como en China. La gente se busca las cosas. Entonces hay una cosa que es prueba, otra es cuando yo desobedezco un castigo. Hay otra cosa que son los castigos naturales, que es para todo. Y hay otra cosa que es lo que yo siembro, eso me lo busqué yo. Y lo demostramos aquí en el Salmo. Eso se lo buscan las naciones. Pedirle a Dios que a los ciudadanos en América le dé sabiduría. Las naciones, yo puse aquí, los pueblos, ellos mismos se buscan sus miserias. Ellos mismos, amados. Eso no es ni castigo, se la buscaron ellos. Como está pasando en Europa con la ideología del socialismo, del globalismo. Yo puse aquí agenda verde. Le han cambiado su cultura y llegará a un punto de no retorno. Para mí, como en Francia, Alemania, ya yo creo que está muy tarde. Y España, está too late, hermanos. Porque llega un punto que es tanto la siembra que no hay retorno ya. Como nosotros que nos empecinamos a hacer algo, a hacer siempre una cosa constante. Llega un momento que ya no hay retorno. Que ya no se... Muy tarde, no se puede hacer nada, se nos va a hacer el tren. Por la invasión del Islam en Europa. Vamos a leer, hablando de castigo del pecado, vamos a buscar el Salmo 94, capítulo 94, versículo 23. Bendito el nombre del Señor. Entonces estamos diferenciando un castigo por desobediencia. Se recuerda que yo dije ahorita que a mí me han castigado, pero fuerte por desobediencia. Que hice una cosa que Dios no me mandó. Sin Dios mandarme. También hacer lo que Dios no me manda, me pueden castigar. Al cristiano, al padre, al hijo que ama, disciplina. Eso es prueba. Hebreos 12. Hay un castigo natural, general, que es para todo el mundo. Oye, eso es un lío vivir aquí, ¿verdad, hermano? Son muchos castigos. Eso es para todo. Aunque usted se porte bien, la muerte llega, la flaca, y el envejecimiento y las enfermedades. Eso es natural. El castigo de desobediencia, si no desobedece, no te castigan, ni me castigan a mí, ese es para mí. La prueba, aunque te portes bien y no te porten, vienen las pruebas. Desde que uno empieza a servirle al Señor, el que quiera vivir piamente, ¿qué? Padecerá persecución, porque hay que limpiarme, hermano. Eso se llama renovar, con pruebas, para que yo sea humilde. Si soy autosuficiente, me pone a necesitar a otro, a bajarme. Eso es prueba. Eso es para todos los creyentes. Ahora, la siembra, esa es otra. Ya van 4. Lo que yo siembro, hermanos. Hoyo, olvídese de ese hueco ahí. Hoyo es lo que está haciendo Europa, cambiando de cultura, es un hoyo. Porque uno siempre se queda con la imagen del hoyo. Hoyo es problema. Una joven que se busque, eso es hacer un hoyo. Una joven que se case con un psicópata o narcisista, tremendo hoyo. Entonces ahí mismo ella se va a ahogar. Es el que la va a matar a ella. Por eso antes de casarte, abre bien los ojos. Después, ciérralo para siempre. O si no lo cierre, quédate con uno abierto y otro cerrado. Como un baloncetista que dormía con un enemigo y le dijeron, ¿cómo tú duermes? Con un ojo abierto y el otro a la madrugada. Yo duermo con el derecho, decía él. Porque se acostaban a las 12 con el enemigo al lado, otro jugador, baloncetista. ¿Y cómo te la arreglas? No, yo lo que duermo 4 horas con el derecho y después 4 con el izquierdo. Y ahí le doy. Tan parejos los dos. Como a las 4 de la mañana le doy descanso al derecho y viene, le toca el izquierdo, pero mirando al hombre, el enemigo. Porque hermanos, hay hasta amistades que unos que se la buscan. Mire, yo he visto amistades, hermano, que han destruido un matrimonio, hasta familia biológica.
que uno anda ciego y no se da cuenta y te están destruyendo. Yo he tenido amistades que han estado al punto de destruirme el hogar. Amistades tóxicas, nocivas. Por eso esta vida aquí y en las iglesias está muy alto. ¿Qué Señor te va a dar? Hay que predicar cosas prácticas aquí. He tenido personas que yo he sentido que me ponen a pelear con mi esposa. Mire qué malicia. A ella le hablan de mí y a mí me hablan de ella. Eso se llama cizaña. Como cuando el sembrador a la madrugada sembró buenas frutas a la madrugada. Vino el malo y sembró cizaña. Hay gente que siembran cizaña. Entonces venía un de mí, un amigo. Y puede ser familia también, hermanito biológico, hermanos. Esa mujer te está gobernando. Wow, como tú, Reynoso, que aquí. Y ahora esta mujer te gobierna y tú estás convertido en su esclavo. Y una persona débil de mente va donde la mujer a pelear. Mira que es verdad lo que dice fulano. Yo he tenido familia, hermanos, familia mía, que yo sentía que siempre me ponían a pelear con ellas. Y no puedo dar detalles. Me decían, ¿qué es esto? Me ponían a pelear. Hay gentes así que ocasiona mucha disolución. Uno tiene que tener cuidado. A veces yo he visto hasta familiares hermanos, que son necios. Quizás se hayan desarrollado intelectualmente, económicamente, y van a un hogar, y a veces hogares jóvenes, y no hablan con el esposo, un varón, y habla con la esposa. Dice, tengo que hablar contigo. ¿Pero quién eres tú? Tengo que hablar, tengo una palabra para ti. Habla con el esposo. Ahora, si el esposo tiene discernimiento, no, contigo no va a hablar. Cuando la mía a veces, no, tengo que hablar con ella. Un varón dice, no, habla conmigo. Déjamela tranquila. Y más a personas adultas con jovencitas casadas que empiezan a querer aconsejarla. En la iglesia y el mundo está lleno de consejeros. Siempre yo he estado en contra, amados, ¿tú sabes de qué? Que ahí yo por poquito caía en esas redes, que era un hoyo. Cuando en una familia hay un líder, hay hermanos mayores en una familia, no mira a nadie al lado. Hermanos que si son 20 hogares, ellos gobiernan los 20 hogares. Para todo hay que consultarlo el hermano mayor. Everything, ahí escuché. Hermano, por Dios, yo estaba cayendo en ese error porque siempre el liderazgo de mi casa somos 5, 4 varones y una hembra, y me lo dieron a mí, y después yo me quedé como gobernando todos los hogares. Gracias a Dios que me dio sabiduría y salí huyendo de ahí a gobernar más la casa mía. Yo no meterme en la vida de nadie, hermanos. Como en las iglesias también los pastores no tienen que estar metiendo la nariz en todas las casas. Y pobres familias de eso, un patriarcado, que hay un líder, un cacique, y gobierna todos los hogares. Cada vez que van a hacer una decisión, hay que preguntarle al hermano, al mayor, al dueño de todos. Eso no es bueno, eso no edifica, destruye hogares. Cada hogar debe de tener su propio gobierno. Aunque usted tenga un hermanito que esté lleno de sabiduría, pastor, lo que sea, el hogar es el hogar. Nadie puede meter las manos, ni pastor ni nadie, solo Dios para edificar la roca. Ahí no que el hermano de Mauri que venga a mi casa a dirigirle, imagínese. No, ahí él no puede venir a dirigir. Se va con su música para otra parte, hermanos. Cada vez que viene un familiar de ella a mi casa, dice no, usted va a ver el juego, ese balón lo va a tocar Mauricio, ella y yo que vamos a jugar basquetbol o soccer, usted lo va a ver desde las gradas.
Siéntese allá a verlo. Si quieres, ni referee tampoco, referee soy yo. Entonces, esas son cosas, hermanos, que destruyen los hogares. Como yo, que sea pastor aquí, quiere abarcar todas las casas. Cada quien que el Espíritu Santo lo dirija, tengo que respetar sus decisiones personales. Está bien que uno consulte algo y ore, pero ya yo más de ahí estoy limitado. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Jehová. Él es que da el crecimiento, Él es que dirige y Él es que se glorifica. Bueno, hay cosas que nosotros traemos por idiosincrasia y cultura que uno tiene que ir rompiendo, amados, pero con un marrón. Digo, no, así no. No, mi casa nosotros, el esposo y la esposa ya, y los niños. Hay un rey, una reina, una princesa y los súbditos, más nadie. Ahí no cabe más nadie. Es una bola, una burbuja que nada más cabeza el núcleo familiar. Para que no me le hagan daño. Hay un gobierno y todo se somete al Espíritu. Cualquier decisión. Ahí ni el pastor tiene que estar metiendo las narices ahí. Ahora, para un consejo está bien. Una orientación está bien. Pero sin opinar. Dar consejo y le dice, ustedes deciden. Aquí una vez una familia que yo amo mucho y tengo mucha confianza. Ellos iban a vender una casa. Y a mí me dio una depresión, amados. Estoy delante de Dios. Pero pregúntele a ellos si yo les dije, no la vendan. Porque ¿quién soy yo, amados? Esa casa es de ellos. Pero yo no sé, tenía testimonio en el Espíritu que la vendan. Pero yo no me puedo meter en eso es lo que te digo. Aunque yo tenga testimonio, ni así, yo dije, esto es muy delicado, me voy a quedar callado. Ahora yo hice algo. Estoy delante de Dios, me puse a orar. Ay, Señor, cuando me dijeron eso, que iban a vender esa casa, que fue la primera casa, blanco es, gallina lo pone, que yo fui aquí en Pensoque, la primera casa que yo fui. Y ahí fue que empezó a gustarme Pensoque. Yo creo que cuando Cristo venga a venir por aquí primero. Nosotros nos vamos, ¿verdad? En el primer viaje, ¿verdad, Blanquita? Ya mira, seguro, hermano, en fe, dígalo. Ellos van después, detrás, pero nosotros vamos primero. Los de New York, al otro día que se van a ir. Ya nosotros vamos a tener como vamos a estar como una semana allá. Entonces yo lo que hice fue, me puse a orar, ahí sí. Porque como es Dios, dije, Señor, no lo permita. Yo no había hablado con ellos. No lo permita. Porque yo creo que eso no es tu voluntad, estoy seguro. Por eso que me ha dado este dolor, esta angustia. No lo permita. Mete tus manos. ¿Y qué hizo Dios? Metió las manos. A la semana le puso el corazón. No la vamos a vender. Pero ni siquiera opiné, lo hizo Dios. Usted diría, ¿y entonces si la vende? Hermano, yo no me meto en eso. Cada quien que haga con su bendita vida lo que le dé la gana, hermano. No le digo nada, que la vendan. Allá ellos con Dios. Porque es muy delicado, es que no me gusta legislar en la vida del otro. Eso es muy delicado. Eso hay que romperlo en las iglesias. Son cosas privadas. Al menos ya que Dios te mande con una profecía. Mira, el Señor te dice, pero eso es Dios. Pero no yo porque tengo un sentir. Lo encontraron en el Salmo 94, versículo 23. Estamos hablando del castigo, de las pruebas, el castigo general, natural y de la siembra. Son 4 cosas que hay que diferenciarlas. Leímos el Salmo 15, que ahí lo que yo siembro, eso no hay ni que levantar las manos, Dios. Eso me lo busco yo. Salmos capítulo 94, versículo 23. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Mírenlo ahí. Que siempre iniquidad le cae encima. Eso es un principio bíblico.
y los destruirá en su propia, al malo que lo mata. Eso no es ni castigo, hermano. Lo mismo que él hace le cae a él. Lo mata la maldad. Lo que tú siembras, eso cosecha. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Reina Valera 60. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y continuaremos. Quédese con los pensamientos, porque quiero no predicar tan extenso para que no se cansen. Es más sabio dejarlo hasta aquí para continuar el próximo miércoles. Bendito el nombre del Señor. Yo resumo: castigo natural para todos. Castigo por una desobediencia. Las pruebas, que es para todos, también los creyentes. Y la siembra, ahí hay 4. Yo se lo confieso, yo no lo he visto en comentarios todavía. Eso me ha ido llegando así, que el Espíritu me dijo: diferéncialo. Las pruebas, la siembra. Lo que yo siembro, eso cosecho. Siembro maldad. Es una bola de nieve que viene sobre mí y me aplasta, que me destruye a mí mismo. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si yo siembro odio, me van a odiar. Si yo critico, me van a criticar. Siembro iniquidad, me llega iniquidad. Me caso con un psicópata, una psicópata, eso me va a aplastar. Eso no es ni castigo, eso me lo busqué yo. Ahora, eso es hermoso cuando una gente reconoce, dice: no, eso me lo busqué yo. Me desesperé, una noche de copas, se me fueron los tragos a la cabeza y mira ahora lo que he hecho. Como le pasó a ese señor, amigo de Luis Rivera en Cannes, el señor Crispoli. ¿Te recuerdas, Luis? Él le dijo a Luis, un hombre como de 88 años, hermano, que ya estaba para jubilarse, le dijo: Luis, yo estoy cansado de estar solo. Le dice Luis: no debo decirle eso, Luis, cásate. Entonces fui en una fiesta, vio esa señora vestido de rojo, otra ancianita bailando ahí, sonero, ¿cuándo vienes tú? Bailando sonero. Y se volvió loca con la ancianita y esa noche le dijo: yo quiero casarme. Bueno, se conocieron esa misma noche y se la llevó no puedo decirlo aquí, a un lugar y le dijo: mañana mismo me caso contigo. Pero empezaron la luna de miel antes de casarse. Entonces cuando el hombre llega borracho a la habitación del motel y se acuesta con ella, al otro día por la mañana ella llega, apaga las luces, se quita la peluca, se quita una casetera bien grande que tenía ahí, la caja de dientes, la pone en un sitio, tiene una prótesis, una pierna, la pone en otro sitio, la pestaña, nada era de ella. Se quitó un brazo derecho y lo puso también ahí. Cuando Cristo le abrió los ojos por la mañana, dije: ¿qué es esto? Me dice Luis que andaba todo federal corriendo. Salió el diablo. Le dice Luis: ¿quién te mandó? Pero fuiste tú que me dijiste que me case, pero no así. ¿Cómo tú te casas así, Cristo? No, ya, Luis, me voy a quedar, muy amigo de él, me voy a quedar solo, ya soltero. Esa es la mejor decisión que hizo él. Hermanos, eso lo buscó él. A veces en esa discoteca usted la ve y que esa rubia, y cuando viene a ver una Dalila, y te destruye a cualquiera, destruye. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones. Vamos a partir a nuestros hogares. Llévanos bien, con la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esté con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Danos este mensaje. Ayúdanos no solamente a escucharlo, sino vivirlo, ponerlo en práctica. Las jóvenes aquí, las adolescentes, cuando se vayan a casar, mucha sabiduría para que sea en tu propósito y en tu voluntad, porque es hermoso cuando tú edificas la casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, lluvias y no caerá, pero sobre la arena vienen vientos y lluvia y grande es su ruina.
En el nombre de Jesús. Amén.